Ya está Amado Vudú, hace una hora aproximadamente recuperó la libertad. Buenas noches y bueno, gracias por estar aquí. ¿Cómo se siente? Es el primer, porque no debe ser fácil para una persona al puesto que usted llegó de vicepresidente, pasar por el proceso, ir a la cárcel en dos oportunidades, porque fue, salió, volvió y ahora la justicia, ¿no? Un tribunal es el que le ha otorgado la libertad. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, Gustavo. Tiene una doble sensación. Por un lado, una gran alegría de recuperar la libertad, pero al mismo también un profundo dolor de vivir en un país donde hay presos políticos. Muchos compañeras y compañeros míos, que yo quiero personalmente y tengo mucho afecto, y a los que no conozco y también son presos políticos, es un dolor muy grande. Creo que para todos los argentinos, vivir una situación que uno no esperaba vivir en democracia, pero que se ha convertido lamentablemente en una norma en el funcionamiento a partir de este gobierno, ¿no? De la persecución a políticos, empresarios, sindicalistas. En todos los casos es una persecución política con distintos fines y motivos. Entonces uno no puede estar contento, más allá de caminar por las calles y volver a ver a las personas que uno ama, sabiendo que esta situación persiste y va a persistir y muchos de ellos no van a poder pasar las fiestas con su familia, ¿no? Usted recién cuando salía, que hablaba con Víctor Hugo, daba cuenta, decía, ¿no? Preocupante también la situación de empresarios a los que este gobierno no solamente ha metido presos, sino que se ha tratado de apoderar o de robarle las empresas. Bueno, casos concretos los dueños de este grupo, ¿no? Sí, tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa están sometidos a una prisión preventiva. Yo vivía con ellos, así que hemos charlado de estos temas. Y me parece que vamos a ver con el tiempo, con el poquito correr del tiempo, cosas sorprendentes, ¿no? Como maniobras que ha hecho el gobierno con empresas de estas personas que han tercerizado a través de empresas estatales. Vamos a ver cosas de esas pesadas, porque en definitiva lo que es un gobierno formado mayoritariamente de empresarios que han buscado en su acción de gobierno quedarse con la Argentina. Más allá de los errores políticos, los errores económicos, esa es una cuestión que, si quiere, la analizamos. Pero por otro lado, hay un permanente accionar de usar el Estado para apoderarse del sector económico de la Argentina, ya sea a través del desguace de aerolíneas, que se está intentando, ya sea con intervención en el mercado de hidrocarburos. Lo que hemos visto, mientras el gobierno le roba a toda la población a través de las megadevaluaciones y de inflación que no es acompañada por el aumento de salarios, ni que hablar en el tema de los jubilados, que con el empalme trucho que hicieron, sacaron la fórmula que nosotros pusimos en el año 2008 y no hubo un empalme de corrección, o sea que este año los jubilados van a perder 20-25%, más allá de lo que perdieron en el año 2016 y 2017. Pretendió darle al sector del gas una compensación por la devaluación. O sea, fíjense, ¿no? Yo creo que ese criterio era adecuado para la población, para los jubilados, pero no para el sector empresario, que teóricamente tiene que ver con el riesgo. Sus ganancias tienen que ver con el riesgo. Entonces el gobierno provoca medidas que después pretende, como son sus amigos, o tiene algún entramado que hoy se llaman, como dicen ellos, relaciones... Bueno, no sé, pero en realidad es que las empresas son de ellos, pongámosle el nombre que es, en el caso de las concesiones viales, en el caso de las energéticas, lo que hacen es favorecer a esos sectores. Y en realidad podemos analizar bien el caso de los jubilados. Nosotros hicimos el fondo de garantía cuando terminamos con la trampa del sistema privado en el año 2008, para circunstancias como esta, ¿no? Para que se le hubiera dado a los jubilados desde el fondo de garantía, además de los aumentos, un aumento por única vez, usando el fondo de garantía para que se recompusieran sus haberes. Bueno, el gobierno no, cambió la fórmula para achatar más, para pisar más el ingreso de los jubilados. Entonces, estas son las cosas que a uno más piensa, más allá de la situación personal de uno, ¿no? Lo que está pasando en la Argentina. Sobre la causa en particular, ¿no? La causa Chicone, donde, bueno, desde el primer momento se dijo Vudú se intentó apoderar de la empresa Chicone, de quedar con la empresa Chicone. El mismo Chicone en algún momento dijo, en este juicio faltan personas. Ahora la semana pasada se completó con el banquero Brito. Usted sobre este tema, porque hoy cuando usted salió dijo, en el expediente se dicen
hay mucho pero poco de sustancia. Digo, en esta causa, ¿usted qué cree que es lo que pasó? Digo, ¿usted realmente o el gobierno se quiso apoderar, quiso robarle Chicone a los chicones? De ninguna manera. Y está dicho hasta por el mismo Chicone en el juicio, una persona que realmente no habló nunca a favor mío, ni dijo nada positivo de mí. Dijo, acá no están sentados todos los responsables, ¿no? Y porque en realidad esto es algo que se va repitiendo, una matriz que se va repitiendo en el sistema de justicia en la República Argentina. Hay un sistema de una especie de usar de rehenes a personas, usarlos como testigos arrepentidos. En la causa Chicone pasó lo mismo. Nos metieron presos a Núñez Carmona y a mí a fin del año pasado para asustar a Van der Broele. Claro. Van der Broele actuó como testigo arrepentido, pero dijo algunas cosas en el juicio y cosas distintas en la instrucción de la causa, que se desdobló en dos también, para proteger a algunos y para perjudicar a otros. Bueno, entonces, acaba de pasar con el Lascar, ¿no? La famosa definición que públicamente ha hecho el Lascar, de decir todo ha sido una construcción para perjudicar. Pero ¿y en el caso suyo? En el caso este, de ninguna manera, ni mi persona, ni nadie del gobierno tuvo que ver con la operación de Chicone, que es una empresa que venía a los tumbos de hace rato, que pasó por estas circunstancias también en los 90, que la rescató Chabrán en ese momento. Ninguno de los integrantes del gobierno tuvo que ver con una cuestión de querer quedarse con Chicone o de hacer algo con Chicone. En el caso mío en particular, de ninguna manera. Y me parece que esto está demostrado en el expediente. Cuando una sentencia tiene 900 hojas, es porque tienen que explicar lo inexplicable. Hay que escribir mucho. Ahora, si no se escribe en 5 cosas, pasó esto, el resultado es este. Acá no, tienen que inventar que yo soy fulano, amigo de Mengano, primo de Perengano. Imagínense si se aplicara la misma vara con el presidente y su familia, ¿no? Yo creo que ¿confía ahora en la justicia después de esto? ¿Cómo? ¿Confía en la justicia? Mire, el gobierno de Néstor Kirchner hizo una apuesta muy fuerte a sanear la Corte Suprema. Y a partir de ahí pensamos que esto iba a tener un impacto en todo el sistema judicial argentino. Yo tengo mucha fe en que la Corte Suprema actúe como Corte Suprema y en algún momento ponga en revisión todas estas cuestiones. Aplique el derecho, ¿no? Porque hemos escuchado algunas cosas que alientan, ¿no? Esto de que algún integrante de la Corte Suprema dice que están mal aplicadas las prisiones preventivas. El mismo fallo de ayer, que a usted le concede la libertad, ayer con Darío lo marcábamos, hace justamente una crítica al uso abusivo de la prisión preventiva, Sí, ¿no? la regla es la libertad, la excepción es la prisión, Sí. dicen las dos juezas. Pero te quería preguntar algo. En su momento no se habló porque, bueno, después que se leyó el fallo, fuiste preso. Sí. A ver, había una En posibilidad... el mismo momento. Claro, había una posibilidad de que te condenasen, pero todos sabíamos que era imposible que jurídicamente vaya detenido porque no estaba firme el fallo. ¿Por qué fue detenido Amado Boudou en un leading case? Porque el fiscal, cuando pidieron la excarcelación, dijo que estaba de acuerdo. Y dos jueces, uno de ellos, Pablo Bertuzzi, que ahora está en la Cámara Federal, dijo que no porque había una causa pendiente y podía perturbar la investigación. Sí. ¿Te sorprendió esa detención en ese momento? No me sorprendió por lo que estaba en juego para el señor Bertuzzi, que era su ascenso dentro de la justicia federal en un lugar que es clave, ¿no? Porque vaciaron las cámaras federales para llenarlas de personas que vinieran a hacer este trabajo sucio. Pero el favor era que te condenen después. ¿Por qué meterte preso? No, yo creo que el favor, porque hay un montón de otras situaciones en las cuales hay prisión preventiva. Entonces a Bertuzzi le pidieron la prueba de amor, de pasar todos los límites del derecho, en mi caso, para que aplique el mismo criterio en la Cámara Federal sobre otros casos. O sea, no es un cambio cualquiera de tarea el del señor Bertuzzi, ¿no? Pasó de un tribunal oral federal a ser uno de los pivotes de una Cámara Federal que, bueno, está muy discutida, incluso está discutida por sus propios pares. Recordemos que ahora llegó? Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia tienen que resolver, Gustavo, todas las apelaciones en la causa de los cuadernos. Totalmente. La detención de algunos empresarios que están detenidos, estuvieron detenidos con usted. Sí, algunos Ahora, sí, otros no, ¿no? Exacto. Ahora, el mismo gobierno ayer lamentó la decisión del tribunal oral que le dio a usted la libertad. ¿Están ahí demostrando la injerencia política que tienen en la justicia? Yo creo que este es un gobierno que, si no fuera dramático lo que están haciendo con la Argentina, es una caricatura. Un gobierno que dice que no se mete en la justicia y nombró 2 jueces de la Suprema Corte por decreto, ¿no? Después esas personas se opusieron y finalmente se siguió otro procedimiento. Pero el reflejo del gobierno fue poner 2 jueces por decreto, 2 jueces de la Suprema Corte. Fue cambiar
las normas de lo que tenía que ser el titular de la Oficina Anticorrupción. Claro. Cambiaron las normas para poner a quien querían poner. O sea, es un gobierno que permanentemente opera en la justicia. Yo no conozco el mundo judicial, pero leo permanentemente en los diarios que fulano opera sobre tal juez, mengano. Lo hacen desembosadamente. Se reparten los jueces entre distintos operadores. Incluso creo que le genera problemas adentro del propio espacio de gobierno este accionar de muchas personas. Así que no es una cosa que decimos como opositores, la dice el propio espacio de gobierno de cómo opera el presidente en la justicia. Y bueno, también es alguien que está acostumbrado a hacer las cosas así, ¿no? Ahora, ¿qué pasó, para terminar con este tema, qué pasó con el tema Chicone? Digo, de lo ¿por que qué se surge, origina? de Porque lo que se surge origina de- algo de- tiene que haber pasado para que se origine toda esta causa, o surge de la nada. No, de lo que se lee en el expediente y de lo que uno escucha, y ya yo llevo como 7, 8 años dando 7 vueltas alrededor de esto. Los Chicones estaban buscando inversores, tuvieron varios intentos, con ninguno lograron llegar a un acuerdo. Después, en algún momento, llegaron a un acuerdo con Moneta. Ahí estuvo participando una persona que es mi amigo, José María Núñez, en esa operación, pero nada tiene que ver con cuestiones del gobierno. Nada tiene que ver con cuestiones del gobierno. Tiene que ver con la injerencia entre ellos de un... Como dijo Chicón en la causa, yo pensé Claro. que era lo mismo esto que hablar con los Aranda, con Brito o con cualquier otro inversor. Así que eso fue lo que Ahora, el el propio fallo Chicone habla dijo. de cohecho. ¿Qué cohecho? ¿Con qué se quedó usted, según el fallo? No, ¿Por qué? teóricamente, según el fallo, durante algunos minutos con el 70% de las acciones. Porque tampoco es claro en esto. Claro. No es claro en esto. Porque es un fallo que está atravesado, es una historia muy bien construida. Más desde el mediática que interés jurídica, ¿no? Estamos asistiendo a una época en la cual hay condenas mediáticas que después son en una especie de farsa judicial, son avaladas las condenas mediáticas en algunos casos, y en otros, cuando no se les da manija, quedan en la nada, ¿no? Bueno, toda esta causa empezó justamente en el año 2011, ¿no? Sí, esto es fruto del 54% de la presidenta Cristina, es fruto del impulso que tenía el gobierno, de la propia situación que yo tenía en ese momento en el mundo de la política. Había sido ministro de Economía, director de ANSES, pasaba a ser vicepresidente. Bueno, claramente a muchas personas se las empezó a ensuciar y a estigmatizar. El Usted caso iba de por Debido... más en la política. Yo nunca busqué en la política un lugar por intención propia. Yo siempre que fui a un lugar a ocuparlo sabía qué es lo que iba a hacer. Cuando fui a ANSES conocía el tema y sabía qué era lo que quería hacer. Él quería recuperar el sistema jubilatorio para todos los argentinos. Cuando fui al Ministerio de Economía también sabía lo que quería hacer. Quería terminar de renegociar la deuda, quería sostener el empleo de los argentinos, queríamos sostener la economía argentina. Esta era la instrucción de la presidenta, sabía cómo hacerlo. Bueno, terminamos el año 2011 en una crisis internacional sin precedentes, porque hoy el presidente habla de que él enfrenta una tormenta. No es una tormenta, son las goteras que el gobierno hizo en el techo donde se filtra agua, pero no hay una tormenta internacional. Nosotros vivimos una tormenta internacional y sacamos adelante la Argentina en este contexto. Este gobierno lamentablemente chocó la calecita porque recibió la situación económica muy favorable, con reservas en el Banco Central, con el empleo muy bien, con niveles de inversión adecuados, con una situación macroeconómica muy tranquila, recaudando. Vamos a ver que a fin de año el gobierno va a tener problemas también en la cuestión Bueno, del recién lo déficit decía fiscal. de Mendiguren, ¿no? Justamente marcaba eso de Mendiguren. Ahora, ¿usted ve que en su caso fue un exponente, que lo pusieron, digamos, como exponente de un proyecto al que había que terminar políticamente y en usted descargar, digamos, esa persecución política de la que habla? Yo creo que sin duda era, obviamente, la persona más importante de este proyecto político, se llama Cristina Fernández de Kirchner, y por eso es la más perseguida y atacada. Claro, siguen siendo No, por ello. no claro. podemos perder de vista esta situación, ¿no? Que es algo que ya no es que lo decimos nosotros, pasa en Brasil, pasa en Ecuador, pasa en muchos países esta situación. Pero a mí me cabe en las generales de la ley en este sentido, y el lugar del vicepresidente es un lugar muy complejo, porque es un lugar maldito, le diría. El vicepresidente o es un traidor, o hace juego propio, o se pone la camiseta del gobierno y hace lo que tiene que hacer, que es ser un paragolpe más en el esquema de funcionamiento del gobierno. Yo nunca me iba a mover de esa situación porque tenía muy claro por qué me habían elegido para ese lugar. Claro. Y en las otras causas que han surgido
viáticos, la casa que decían que estaba en un médano que no existía, la de la causa del helicóptero de utilización. Bueno, se ha conocido que hay funcionarios de este gobierno que los utilizan también. Digo, en esas causas, ¿cuál ha sido su defensa y cómo está? La defensa es siempre la misma. La causa de los viáticos es una causa que habla de 20.000 euros, creo. Sí. Y En tiene Francia, que ver, ¿no? en Francia, con un estadio de un hotel, que nosotros en el hotel pueden pedir a los medios, pero pueden pedirle también a la embajada argentina en Francia o a la embajada francesa o al gobierno francés, que era el que organizaba esos eventos, a dónde iba la seguridad, a dónde iban los choferes a buscarnos, siempre fue a ese hotel. Así que son cosas que lamentablemente cuando uno está expuesto a semejante nivel de exposición pública pasan este tipo de cosas. Pero yo tengo mucha tranquilidad en que todo se va a ir con el tiempo dilucidando. Y cuando se habla de la famosa ruta del dinero K, ¿a ustedes le han detectado cuentas en el exterior? ¿Le han encontrado bóvedas de las que están buscando? De ninguna manera, pero le digo una cosa, así como tampoco se las han encontrado a otros funcionarios del gobierno, porque siempre es la ruta del dinero K, siempre son los K. La verdad que los K lo único que hicimos fue sacar al país del infierno, como dijo Néstor Kirchner, y trabajar para los 40 millones, para los que nos votaban y para los que no nos votaban. Por eso uno mira hacia adelante y yo creo que se está tratando de generar una desazón en los argentinos, y a mí el mensaje más importante es que las argentinos y argentinos tienen que estar muy tranquilos porque el año que viene va a haber un gobierno que se va a ocupar de ellos y que sabe cómo resolver estas cosas. No es que Argentina no tiene arreglo, no es que Argentina no tiene un camino para salir adelante. Cualquiera de las funcionarias o funcionarios que hayan estado o que potencialmente puedan estar de nuestro espacio sabe cómo hacer las cosas, a diferencia de los que están en este gobierno. Acá el problema son siempre los que saben. Vienen los que saben con un mandato de otro a romper todo. ¿Cómo califica al gobierno de Macri en lo económico? Lamentablemente es pésimo. Es pésimo y no encuentran la salida y no la van a encontrar. Porque tienen una receta equivocada, tienen una idea del mundo que no es lo que es, y además tienen intencionalidad de quedarse con todos los mercados de la República Argentina. Entonces, si uno suma una visión intelectual errónea del funcionamiento del mundo y de la economía, con una impericia total en el accionar de la función pública, con una intencionalidad de tener negocios propios, porque hay que decirlo, a nosotros nos acusan de tener negocios. Ninguno de los funcionarios nuestros tiene negocios. Los negocios los tiene Macri y sus amigos. Esto que hacen sobre el kirchnerismo es para tapar lo que sucede de verdad en la Argentina, para tapar una historia que empieza con Yacyretá en la familia Macri. Los desaguisados de Macri con el Estado empezaron en Yacyretá, y nos acordamos de Maliva y nos podemos acordar de Morón y las cloacas, pero no nos van a callar. A mí me podrán meter preso 100 veces y yo tendré el dolor de no ver más a mis hijos algún tiempo y a mi mujer, pero nosotros no nos vamos a callar porque esta es la realidad argentina. Vinieron a destruir la Argentina. Hoy el salario real en Argentina está hecho puré y no tiene ninguna perspectiva de salir adelante porque ellos creen que tiene que haber salarios reales bajos. Hoy en la Argentina las jubilaciones están destruidas porque ellos creen que hay que seguir destruyendo el sistema jubilatorio. Es decir, no hay equivocación. En eso no hay equivocación. Además lo hacen mal, porque es todo fulbito financiero mientras siguen destruyendo las empresas. Y le hago una consulta, la política, con usted, preso, con usted, con las causas judiciales, ¿lo aisló? ¿Se ha sentido aislado? ¿Lo dejó solo? ¿Lo abandonó? Yo nunca me he sentido... ¿Cómo siente el núcleo de exfuncionarios que están detenidos con usted? Yo nunca me he sentido aislado. De hecho, nosotros ahora en esta detención, lunes, martes y jueves, por la mañana, venían a visitarnos gran cantidad de concejales, de legisladores, de diputadas, diputados. Han venido dirigentes importantes, intelectuales muy importantes. Y esta es en la situación de la política uno nunca puede pensar desde uno, tiene que pensar desde el conjunto, y a veces pensar desde el conjunto uno tiene que bajar el perfil o subir el perfil o decir más o menos cosas. Yo creo igual que en este momento de la Argentina, con las cosas que están pasando, ninguno de los militantes podemos bajar el perfil de decir nuestra verdad, entendiendo que tenemos que ir a una construcción colectiva muy grande, que no va a ser un club de amigos, que no tiene que ser un club de amigos, que esto tiene que ver
con una cuestión mucho más importante, que es lo que le pasa a los 40 millones de argentinos, como primer paso de lo que le pasa a los 300 millones de sudamericanos. Esto que usted ve, que por allí el estar en la situación de una cárcel lo ayuda a reflexionar mucho más de los que están afuera. ¿Usted cree que la política de afuera lo ve? ¿O hay muchos egos, muchos todavía egoísmo, mucho odio? Porque hay un elemento en estos años de mucho odio en el seno de la sociedad también sembrado por este gobierno, ¿no? Que ha apartado, que ha juzgado a favor el año pasado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Funcionales al gobierno, con otras candidaturas que se presentaron. Sí, que... a mí me gustaría pensar que se van a deponer todas las actitudes individuales por sobre lo colectivo, que el Sol no se puede organizar alrededor de la Tierra. La Tierra se tiene que... Los planetas se tienen que organizar alrededor del Sol. Lo primero que hay que entender es esto, ¿no? Y después, que tiene que haber mucho lugar para la participación. Yo creo que en lo territorial tiene que haber una amplitud muy grande para que haya internas abiertas sin piso, para que ahí se pueda dirimir una cuestión interna que muchas veces es un freno hacia adelante. Me parece que esto sería muy importante, y que después hay que entender que lo importante es el sentido del gobierno que viene. Muchas veces el sentido está vinculado a los nombres, pero nunca podemos poner los nombres por sobre el sentido. Entonces, debe haber 4 o 5 axiomas alrededor de los cuales se puede organizar la oposición, que básicamente están en el ABC del peronismo, ¿no? El control nacional de los recursos públicos, de los servicios públicos también, el control nacional de los resortes del funcionamiento de la economía, que tienen que ver con el comercio exterior, tanto para las exportaciones como para las importaciones, ver cuáles son las herramientas modernas que pueden utilizarse ahí. Tiene que ver básicamente con un shock de distribución del ingreso positivo, donde salarios y jubilaciones son el motor de la Argentina y no el lastre de la Argentina. Y después en esto seguramente habrá matices. Para mí no puede haber empresas de servicios públicos que no sean estatales en los tiempos que vienen, pero seguramente sobre esto habrá matices. Lo importante es el rol del Estado y del control de estas situaciones, pensando en cada una de las familias, en cada una de las personas que está buscando un trabajo, sueña con llevar adelante sus sueños. Bien, le agradezco, pero le voy a pedir usted... que se quede porque ya llegan nuestros compañeros Iván Jagroski y Darío Gaño, que tienen interés de charlar también con usted, así que le voy a pedir que se quede. Si usted me lo pide, me muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Compañeros, hasta mañana. Hasta mañana. Señoras y señores, nuestro punto de encuentro con la realidad, todos los días a la 20, aquí en Minuto 1, ha recuperado la libertad hace 2 horas, Amado Vudú aquí, ya se queda y van a seguir ahora con Iván Jagroski y Darío Gaño, con Amado Vudú en los estudios de Minuto 1, de C5N, y de Darío con Iván en el programa que sigue. Gracias, siguen ellos.